Hoy nos acompañan en el estudio de Despierta Mario Romo, vocero del Frente Nacional por la Familia, uno de los convocantes a la marcha del sábado, y Genaro Lozano, activista también por los derechos igualitarios, quien estuvo también convocando y muy activo en la del domingo. Son las marchas a favor y en contra del matrimonio igualitario. Hoy en el estudio, quizá Mario, la pregunta de saque es, ¿se puede someter a votación un derecho humano? Es decir, ¿no es una exigencia implícitamente discriminatoria la de ustedes? Fíjate que cuando hablamos de derechos humanos es muy importante hacer una aclaración. El matrimonio no es un derecho ni de heterosexuales ni de homosexuales, es una forma en cómo la ley regula cierto tipo de relaciones. Lo que es el derecho es a que todos vivamos, sobre todo hablando de adultos, nuestro proyecto de vida con quien queramos hacerlo. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Entonces la discusión tiene que ser en cómo la ley regula distintas realidades familiares. Ese es el punto central. Genaro Lozano, ¿cómo lo ves tú? Que esto es una vil mentira, como ha hecho el Frente Nacional por la Familia, movilizando a 1.149.580 personas, como dice el señor aquí, el fin de semana, utilizando argumentos completamente falsos, utilizando y copiando, incluso plagiando los argumentos de la Organización Nacional por el Matrimonio, una organización estadounidense que ha hecho muchísimo dinero haciendo prácticamente este tipo de movilizaciones, que recibe fondos de la Iglesia Católica, el Partido Republicano, que me imagino que el motivo superior y final de estos señores es después convocar a que los padres de familia dejen de mandar a sus hijos a las escuelas y ellos abrir escuelas propias y ellos abrir a lo mejor manuales de educación en casa para que los niños no reciban educación científica, para que los niños sigan pensando que el calentamiento global no existe, para que los niños sigan pensando que la Tierra es cuadrada y no se le dé ningún tipo de educación sexual, y es una irresponsabilidad gigantesca lo que está haciendo la Iglesia Católica, el Frente Nacional por la Familia, el Partido Acción Nacional que los apoya y el Partido Encuentro Social. Y la verdad es que es una organización opaca, que no sabemos de dónde está sacando dinero, quiénes son los empresarios que los están financiando. Eso. Muy bien. ¿Qué dice? Bueno, pues creo que no dejó nada fuera. Es decir, al final creo que lo que recurre uno cuando los argumentos se acaban es empezar a atacar personalmente a quienes estamos aquí. Pero eso no fue un ataque personal, ¿no? Sí, bueno, No, dijo que estaba mintiendo. de su organización. No, dijo que estaba mintiendo, entonces... ¿Estás mintiendo? No, la verdad es que no estamos mintiendo. Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que el acceso queremos, al matrimonio es un derecho. Y también la Suprema Corte de Justicia también es un derecho el que los padres de familia podamos educar a nuestros hijos Por en eso, nuestras convicciones. Ahí está el objetivo Y principal. según nuestros principios éticos, consagrado en distintos tratados internacionales que forman Biblia. parte del marco constitucional de nuestro país y que a veces se pretende olvidar. Dos puntos que puso sobre la mesa, el tema del financiamiento y dos, el tema de la educación. Al final el objetivo es la educación, meterse a las escuelas, apoderarse de las escuelas ahí. No, yo creo que la manera de decirlo, apoderarse de las escuelas, suena como un complot malévolo. Yo creo que el adjetivo no es ese. Lo que queremos es que nosotros podamos educar a nuestros hijos y el derecho les asiste a ellos, a ser educados en nuestras convicciones éticas y quien las tiene también religiosas, y por qué no. De hecho hay una marginación, aquí hay que decirlo, importante, porque quienes podemos pagar una escuela privada, como en mi caso, podemos asegurarnos que nuestros hijos sean educados, por ejemplo, incluso en la comunidad judía, en donde también mandan a sus hijos a estudiar en sus propias escuelas. Podemos hacerlo. ¿Qué pasa con el padre de familia de Celaya, de Irapuato, de Monterrey, de Mérida, de muchos lugares, de las 124 que salieron a marchar el día de antier, perdón, el sábado? ¿Qué pasa con los hijos de ellos que no pueden ser educados según las convicciones éticas y religiosas de sus padres? Eso también es discriminación, eso es marginación, y hay que decirlo, tienen tanto derecho ellos también como lo tenemos los que estamos y podemos pagar una escuela privada. Pedir la destitución al Papa del Cardenal no es caer en la misma injerencia de la que se quejan. Yo no pediría jamás la destitución del Papa, el del Cardenal, pero el Cardenal ya se va, está a punto de retirarse y estos son sus últimos coletazos de poder. El haber convocado estas marchas, al haber primero de una manera terrible, con una homilía en la que empieza a hablar del ano, así empezó su homilía el Cardenal Norberto Rivera, y después invitando a la gente a asistir a las marchas del Frente Nacional por la Familia, me parece terrible. Me parece que también la respuesta de las organizaciones LGBT que han ido a pedir la destitución del cardenal, yo no lo haría, porque ya se va, y el cardenal también, pues,
tiene su propia visión del mundo y puede hacer este tipo de llamados, ¿no? Creo que hay mucha gente que en este momento está enojada con la Iglesia por hacer este activismo, por haber incluso violado un mandamiento de la Iglesia, uno de los 10 mandamientos de no mentirás, cayendo en pecado por lo tanto, primero diciendo que ellos sí están detrás y después diciendo que no. Y creo que los activistas LGBT más bien deberían estar concentrados ahorita en seguirle exigiendo a los legisladores que aprueben esta iniciativa de matrimonio igualitario, en lugar de meterse con un señor que está a punto de retirarse y que lo está haciendo de una forma terrible. En lugar de convocar a marchas en contra de la pobreza en este país, ahorita venía sobre Avenida Chapultepec y al Frente Nacional por la Familia, que está tan preocupado por los niños, le diría, ¿por qué no organizamos juntos? Yo te apoyo, en eso estamos juntos. Hagamos una organización en donde nos preocupamos realmente por los niños, como los niños que están en Avenida Chapultepec a las 6:55 de la mañana vendiendo chicles, como la niña que ahorita acabo de ver que está a punto de ser atropellada en Avenida Chapultepec. ¿Por qué no hacemos un frente nacional en contra de la corrupción y de la impunidad y de la pederastia en la Iglesia Católica? ¿Por qué no hacemos un frente nacional que ayude a avanzar los derechos humanos? Porque vemos una crisis gigantesca de derechos humanos. Qué bueno que lo mencionas. Y no por mentiras, sino con argumentos científicos. Qué bueno que lo mencionas porque, bueno, ahora que hablas de argumentos científicos, en el Frente Nacional por la Familia participan miles de asociaciones en donde todos los días trabajamos por los niños. Hay asociaciones que atienden a niños de la calle, hay asociaciones que atienden a niños indígenas en todo el país. En conjunto, las asociaciones que conformamos el Frente Nacional por la Familia atendemos al año a 1 millón de familias mexicanas. Mira, qué bueno que estamos conociendo más de ustedes ahora. Tal vez no lo sabías, pero es importante decirlo. No, y ahora que hablas de argumentos científicos, por ahí veía antes de entrar aquí al aire en los tweets, ¿no? Que hay mucho furor, ¿no? Algunas a favor, otros en contra. Y mencionaron un tweet que a mí me pareció importante. Decían que la familia, lo importante es que haya compañerismo, amor, en fin, y que no importa cómo se conforme. Coincido en que tiene que haber compañerismo y amor, pero científicamente no se sostiene decir que el papá o que la mamá sobran. Los dos son necesarios. Y si a veces los niños no pueden conocerles, todos venimos de un padre y una madre, y si a veces los niños no pueden vivir con ellos, pues no es una problemática ni es un problema de los niños, es una realidad de los adultos. Entonces, ¿ustedes qué es lo que piden concretamente? Nosotros lo que pedimos son, en primer lugar, que en las medidas del Ejecutivo, que por un lado van por el Legislativo en la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley, que hay quienes dicen que está congelada, que ya está muerta, etcétera, sí, etcétera. Bueno, eso está por verse. Eso está por verse, pero en por cualquier caso, la Suprema Corte ya definió, y ya definió que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y tiene literalmente todas las de la ley. ¿Ustedes piden revertir esto o qué? No, mira, nosotros lo que pedimos es que al final, cuando la Suprema Corte tomó decisiones, de hecho aquí estuvo el ministro Saldívar con ustedes en el programa de López Dóriga de Si me dice no vengo, en un debate interesante que yo lo seguí, y ahí afirmaba el ministro Saldívar que no hay una sola información científica que diga que los niños están mejor cuando están con su padre y con su madre biológico. Yo lo que diría es que tal vez le ha faltado información. Por ejemplo, aquí hay un libro de un experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que publicó el Congreso de la Unión. Oiga, aquí lo puedes ver. Si me la permite, nada más Asociación de Pediatría de Estados Unidos ha dicho muchísimo, ha dado un seguimiento larguísimo. Y el Colegio de Pediatría ha dicho con parejas de personas del mismo sexo, y el único problema que tienen estos niños es la discriminación. No, bueno, eso es, a lo mejor leíste un artículo distinto al que yo leí, pero este libro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se hace una pregunta muy importante y que tiene que ver con otro tuit también que mencioné, de si da lo mismo, si estén papá y mamá, si da lo mismo cómo se conforme la familia. Y lo que claramente menciona este estudio es que los niveles de bienestar, de salud, de educación, de disminución de la violencia, de muchos indicadores, sobre todo para los niños, se cumplen de una manera mucho más elevada cuando están al frente de papá y mamá biológicos que los están cuidando. Pero ¿cuáles son los argumentos jurídicos para negarle derechos a un grupo de personas? Es más, ni siquiera estamos hablando de parejas del mismo sexo. Hay una infinidad de familias en México. Así es. Digamos, ¿cuáles son los argumentos jurídicos para no otorgarle los mismos derechos? Digamos, si el Estado lo primero que tiene que hacer es otorgarle la seguridad jurídica a todos y cada uno de sus ciudadanos, artículo primero de la Constitución, ¿de dónde sale este...? Por supuesto, todas las personas
y todos los mayores de edad tienen la libertad de vivir con quien quieran. Fue lo que mencioné al principio. Jurídica, ¿no? Por supuesto, que una pareja, no sé si tú tengas una pareja, si vivas con otro hombre, años, bueno, si tú tienes seguro social y él no trabajara, tiene todo el derecho a tener seguridad social igual que tú, educación, salud. Nadie, de impuestos. Por todo, nadie puede decir, y quien lo diga, yo estaría en contra también, que se le deben de negar derechos a cualquier persona solamente por la manera en cómo vive y la identidad sexual en la cual él manifiesta. ¿Y entonces cuál es la bronca? La bronca es que la institución del matrimonio no es un derecho, es una forma en cómo el Estado regula, y esa es la explicación jurídica que me pides, y si me permites decirla, te la voy a decir. Pues sí, sí. Es la manera en cómo la ley regula distintos tipos de realidades. Voy a poner un ejemplo. El derecho a la vivienda, que es un derecho humano independientemente de cómo vivas, si le vas a las Chivas, si le vas a la América, de tus preferencias, bueno, de cualquier preferencia, ese es el derecho. No existe el derecho a la renta, no existe el derecho a la compraventa. Esas son las formas jurídicas en cómo la ley regula un derecho humano, que en este caso es el derecho a la vivienda. En el caso de el vivir con quien tú quieras, tu proyecto de vida, la ley regula de maneras distintas realidades diferentes. De hecho, la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, una y otra vez ha mencionado, completamente falso. Una y otra vez ha mencionado, lo puedes ver en internet. Sí, te lo enseño, aquí lo tengo el artículo, mira, donde los está desmintiendo el Consejo de Europa sobre este punto. Una y otra vez ha dicho la Corte de Derechos Humanos de Europa que no existe tal derecho al matrimonio homosexual. Eso no dice. Lo que Sí, dice, sí lo que dice es que los estados tienen el derecho de decidir si... pero esa es la segunda parte. La Corte de Estrasburgo es una quimera porque ni siquiera funciona en México, y este señor y el otro señor Dabdoub han ido por el mundo mintiendo, engañando a la gente. Usted da clases, ¿no? Es profesor universitario igual que yo. ¿En dónde da clases? Doy clase en la Universidad de Anáhuac. En la Anáhuac, mira, de los Legionarios de Cristo y el señor Maciel. La iniciativa del presidente Peña Nieto, en la exposición de motivos, dice: el derecho a contraer matrimonio, o sea, sí es un derecho, constituye un derecho fundamental, así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, relacionado con la autodeterminación de las personas, mediante la cual toman decisiones esenciales sobre su vida e identidad, entre ellas cómo y con quién compartir vida. Es decir, es un derecho fundamental. La Corte de Estrasburgo que usted refiere, lo único que dice es que los 28 Estados miembros de la Unión Europea tienen el derecho a ellos de decidir cómo regular el matrimonio. ¿Por qué? Te faltó decir Porque la parte donde dicen que ahí no existe tal derecho al matrimonio. No, lo dice ahí. No. Si no lo quieren reconocer, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero también más, lo hace. déjame contestarte una pregunta. Espera un segundo. Profesor Voy a entrar yo. Tengo en la línea al ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo aquí tengo una duda, ministro, una duda jurídica, y le agradezco mucho que nos esté tomando la llamada. ¿Tiene caso este debate, e incluso voy más allá, tienen caso las marchas cuando ustedes ya dijeron sí y va para allá? Ministro, buenos días. Carlos, buenos días. Primeramente, hay que decir que yo soy muy respetuoso del derecho que tienen todas las personas a expresarse y a manifestarse. Es un derecho reconocido y garantizado por la Constitución. Sin embargo, también hay que decir que el matrimonio igualitario es una realidad constitucional en México, derivado del artículo 1 constitucional que prohíbe toda discriminación, entre otras cosas, por preferencia u orientación sexual. La Corte ha sostenido que es inconstitucional limitar el matrimonio a las personas homosexuales porque esto sería discriminatorio. Y esto también se complementa con el artículo 4 constitucional que obliga al Estado a proteger todos los tipos de familia. No hay un solo tipo de familia que deba ser protegido. Y esta decisión de la Corte, derivada de la Constitución, en modo alguno supone un ataque al matrimonio heterosexual y a la familia tradicional, los cuales también obviamente están protegidos por la Constitución. Ministro, en este sentido, ya que ustedes aprobaron esto, ¿tiene algún caso una iniciativa de ley como la que mandó el presidente Peña Nieto y ya parece que quedó en la congeladora política? ¿O ya simplemente es que se tienen que adaptar los códigos y las leyes locales a esta realidad que ustedes, pues como el máximo tribunal de justicia del país, han determinado? Sobre la iniciativa yo prefiero no pronunciarme porque esa es una función que tendrán que realizar los legisladores. Lo cierto es que una vez que el Tribunal Constitucional del país ha tomado una determinación,
lo ideal, lo lógico, lo correcto sería que las leyes de legislaciones se adaptaran para evitar ser inconstitucionales. Sin embargo, si eso no es así, de todas maneras, el matrimonio igualitario es ya una realidad constitucional. Y hay que decir también, Carlos, que es una realidad irreversible, porque el artículo 1 de la Constitución establece el principio de no regresividad. Consecuentemente, este derecho que la Constitución reconoce a todas las parejas y a todas las familias no puede ser revertido ni por marchas, ni por encuestas, ni por ningún otro instrumento, porque no hay consulta, incluso popular, que pueda tener como objeto el avance de los derechos humanos. Le agradezco mucho. Ministro, muy buenos días. El ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Tiene entonces caso que salgan a marchar si ya la Corte dijo por dónde va y es irreversible? Sí, primero comentar un argumento social y político. Tiene mucho caso porque hasta hace muy poco este debate era realmente un monólogo. Es decir, quien opinaba en contra sufría escarnio público, en las redes sociales lo atacan de una manera impresionante. La CONAPRED, que es una entidad que está en contra de la libertad de expresión de las personas, anda mandando atentas notificaciones para que nos callemos quienes pensamos distinto. Eso no, si estamos hablando de libertades, tenemos que ser parejos. 2, entonces le hace mucho bien al país que la gente de manera pacífica, estos 1.150.000 ciudadanos marchamos de manera pacífica, propositiva, maravillosa en 124 ciudades del país. Además, agradecerles a todos porque lo hicieron de una manera cívica, como deben ser las cosas en el país. 2, desde el punto de vista jurídico que mencionaba el ministro Saldívar, que respeto su opinión, por supuesto, el ministro Cosío, que es compañero de él, hace pocas semanas en un diario de circulación nacional, lo dijo con todas sus letras. De hecho, yo me impresioné que lo haya dicho, pero fue honesto intelectualmente, y dijo: el criterio de la Suprema Corte, la primera sala, de donde se derivan los amparos para que una persona, una pareja del mismo sexo pueda contraer matrimonio en cualquier estado del país vía el amparo, es un criterio temporal, y que cuando lleguen otros ministros, y eso lo dijo el ministro Cosío, que está en esta sala, el criterio puede cambiar. Entonces, aunque lo haya dicho la Corte, es un criterio que perfectamente puede cambiar. Y 2, que al final tenemos que pasar. Pero siendo un derecho no pueden revertirlo. Es que no existe el derecho al matrimonio, vuelvo a insistir. Un poco lo que decía el ministro Saldívar es: nosotros ya lo establecimos, así ya no hay marcha atrás. Por supuesto que lo pueden revertir. Te voy a decir una cosa. El otro día, platicando con otro ministro, no voy a decir el nombre para no aludir a nadie en particular, pero ya en confianza en su oficina, me dijo lo siguiente. Me dice: la Suprema Corte tiene criterios para ganar, tiene criterios para perder y tiene criterios para empatar. Entonces, es decir, cuando hay una visión que un ministro quiere impulsar, coge de la jurisprudencia las cosas que le ayudan y omite de la jurisprudencia las cosas que no le ayudan a llegar a las conclusiones que quiere llegar. ¿Es a los ministros así a los que quieren llegar? ¿Es a ellos en los que quieren influir? Al final sí, al final y además hay que decirlo, en Estados Unidos la Corte Suprema norteamericana, que son 9 escaños, siempre guarda un equilibrio, 5 posiciones de un lado, 4 del otro, etcétera. Siempre se mantiene así. En nuestro país, esta Corte es una Corte que no representa a como pensamos los mexicanos, está al menos 9-2, 9 del lado... 9 liberales y 2 conservadores. Así es, cuando menos. Entonces, este es un debate que se tiene que dar. Una última vuelta para terminar con la posición después de lo que sucedió el fin de semana. Genaro Lozano. Pues yo diría que felicidades a las personas que se están movilizando. En efecto, faltaba la contraparte, faltaba que escucháramos los argumentos del otro lado. Llevamos 16 años discutiendo este tema en México. Ya la Suprema Corte de Justicia falló, que es un derecho constitucional, un derecho fundamental, y que el acceso al matrimonio igualitario va a estar aquí a la vuelta de la esquina. Qué bueno que empezamos a conocer más sobre quienes lideran este Frente Nacional por la Familia, que tiene el objetivo de nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia, que tiene el objetivo de crear una especie de universidad de Trump para los niños, educarlos en casa, enseñarles que no tiene que haber educación sexual, enseñarles que el planeta es cuadrado, enseñarles que no existe el cambio climático y otras cosas que tanto les asustan. Qué bueno que estamos viendo que hay un afán de negocio también detrás de
de ellos. Y yo lo único que le pediría a la gente es que se informe, que se dé cuenta de todas las mentiras que han usado tanto Dabdoub como el señor Mario Romo, que está aquí presente, engañando a la gente de una manera brutal, movilizando a estas personas que salieron de buena fe a marchar este fin de semana. Hay que tener cuidado, de que no le digas a 1.100.000 ciudadanos que son tontos y que son manipulables. No, todos salieron en de completa libertad. Escuchando los engaños de estos señores que han mentido sobre la Constitución, han mentido sobre estudios científicos. Ese es un solo estudio científico. ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están los tuyos? ¿Por qué no muestras uno? No, tráetelos aquí. Este era el momento de traerlos, no es después. 16 años. Están por todos lados. Por eso. Digo, pero el internet no es serio. Están por todos lados. Pero bueno, mira, lo importante, Carlos, amigos, si me permites, nada más que termine, Janer. Y yo nada más invitaría a la gente a que voltee y diga: los legionarios de Cristo que encubrieron al padre Maciel, la Iglesia Católica que ha permitido abusos de pederastía, la pobreza que hay en este país, la crisis de derechos humanos. Yo nunca los he visto en marchas de Ayotzinapa, nunca los he visto en marchas defendiendo derechos humanos en este país. Ojalá cambien su objetivo, ojalá hagan negocio, que es lo que creo que quieren hacer, pero ojalá se sumaran a los derechos humanos y a las tantas batallas que hay que dar en este país para hacerlo mejor. ¿Sabes quién sí está haciendo negocio? Una entidad que se llama Armario Abierto, que está en la Condesa, que le vende los libros lésbico-gay a la SEP, en donde 50 asociaciones que son dueñas de esta librería son quienes le venden libros. Una cooperativa chiquita en la Condesa. Sí, están haciendo un gran negocio con la inocencia, con los principios éticos de nuestras familias. Qué bueno, como bien dices tú, que antes había un monólogo, qué bueno que hoy hay un debate, y gracias también a ustedes, los medios de comunicación que lo están promoviendo, pues que pronto pueda haber un diálogo. Les agradezco mucho que hayan venido esta mañana. Gracias. Es un tema extraordinariamente sensible, me parece, extraordinariamente sensible y en mucha medida yo creo que requiere toda nuestra atención. Creo que estamos definiendo destinos de personas y en ese sentido es algo que no se puede tomar con ligereza. Esto no es un debate político de ver quién llega al poder. Parece que todos debemos tomarlo con una enorme seriedad, un enorme respeto sobre todo lo que se sabe hasta ahora. A ver, yo nada más me quedo con una pregunta, Mario. Usted es heterosexual también, tendrá su esposa y sus hijos. Sí, así es. No hemos fallado. No hemos fallado los que tenemos matrimonios, hombre, mujer, hijos, cuando 40, 50% de los hogares, las estadísticas dicen que tienen violencia intrafamiliar. O sea, no hemos fallado cuando de pronto en este matrimonio, hombre, mujer e hijos, se mete la violencia, se meten las drogas. No ha fallado también la iglesia, como para tratar de imponer un modelo que la verdad me dio fracaso. O sea, no está duro decirles a los homosexuales, no nos dejan hablar, cuando, pues en realidad por décadas los discriminados han sido ellos. Sí. No sé, a mí me da una enorme inseguridad eso. Yo no me atrevería a decirle a nadie cómo se tiene que casar, ni decirle a este derecho si tienes este derecho o no tienes, pues considerando lo mal que están los hogares tradicionales, y no solamente en México, en todo el mundo. Sí, fíjate que al final hay sombras, como bien dices tú, pero son mucho más las luces, ¿no? Son mucho más las luces. Cuando, fíjate que de hecho incluso en los debates y en algunas entrevistas, de manera tendenciosa siempre se pone un caso particular maravilloso, ¿no?, de dos personas del mismo sexo, y se compara con un caso espantoso donde están papá y mamá, y se olvidan los millones, los miles de padres de familia y madres de familia que hacemos nuestro trabajo calladamente, que llevamos a nuestros hijos a la escuela y que les educamos como buenos ciudadanos. Yo le agradezco que haya venido. Al contrario. Muchas gracias.